Cualquiera de los que lo analicemos, lo meditemos, podemos nosotros traer a una enseñanza a nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 3 de segunda de Timoteo. Y vamos a darle lectura del versículo 1 al 5, así como estamos sentados. Cuando lo tengan, me lo indican con un amén. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Sí. Dice así la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hacemos una oración así como estamos sentados. Señor, te damos gracias porque hoy hablas una vez más a nuestras vidas, Señor, porque hoy sigues enviando tu palabra y podemos tener esa libertad, Señor, de estar reunidos aquí y meditar en ella juntos, Señor. Te pedimos que con toda humildad podamos recibirla, Señor, que podamos nosotros responder de una manera correcta a ella, Señor, que permitamos, Señor, que nos transforme, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, Señor, que nos podamos enfocar, que nos podamos concentrar, Señor, de todo pendiente. Que si tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas, que lo tengamos que hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como ya comentó el pastor a un inicio, el tema se llama espiritualidad real en un mundo humanista y superficial. Cuando leí los versículos de segunda de Timoteo, yo dije que en los postreros días, ¿no? Y dije, bueno, pues quizás todavía falta, ¿no? Quizás eso es en el 2050, o como hemos visto que ha progresado la maldad, como dice aquel pasaje, ¿verdad? Y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dije, pero quizás todavía no llegamos como tal a ese punto. Pero luego, estudiando un poquito más este versículo, me doy cuenta que en el capítulo 1 o 2 de Hechos dice, esto es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel cuando dijo que en los postreros días derramaría su espíritu sobre toda carne, hablando que desde el siglo primero ya eran los postreros días. Y luego en Hebreos nos habla de que anteriormente Dios hablaba por medio de los profetas, pero ahora en estos últimos tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces yo me doy cuenta que los postreros días empezaron desde los primeros días. Por lo tanto, ¿verdad? Todo estas personas que nos marca aquí el apóstol Pablo, cómo habrían de ser, nos damos cuenta que eso sucede desde el primer momento. Y empieza a hacer una descripción de este tipo de personas. El apóstol Pablo describe tiempos peligrosos, pero esos tiempos peligrosos se iban a caracterizar por algo, por este tipo de personas que iban a significar un peligro, para nuestra fe, para nuestra forma de pensar, que iban a tratar de introducir formas de pensar que nos podrían desviar de la manera correcta de pensar, que en este caso es conforme a Cristo, ¿no? Teniendo la mente de Cristo. Es por eso que se ha tocado ya en estos días el tema de que nosotros debemos de renovar nuestro entendimiento.
nuestra mente. Y en estos tiempos, aún más, que estamos en tiempos peligrosos, a causa de este tipo de hombres amadores de sí mismos, soberbios, han generado una línea de pensamiento donde el centro son ellos, desplazando a Dios, porque son amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, pensando que ellos pueden solos. Y entonces, a lo largo del tiempo, se crea una línea de pensamiento a la cual se le llama humanismo. Entonces, ahorita en estos tiempos ya estamos viviendo en los tiempos peligrosos. En una generación donde el hombre se ha convertido en el centro de todo, lo que antes era teocéntrico, ¿verdad? Dios en el centro, ahora se ha vuelto humanista. El hombre es el centro. ¿Pero qué es el humanismo? No sé si alguien, hermanos, ha escuchado acerca del humanismo o dirá, ¿verdad? Yo he escuchado acerca de eso y me gustaría dar un comentario acerca de lo que es el humanismo. Y creo que he escuchado hablar de este tema y me gustaría hacer un comentario para iniciar la plática. Bueno, el humanismo es una corriente filosófica y cultural que sirve de caldo de cultivo al Renacimiento. Esto se da en el siglo XIV al XV, que surge como fruto de las ideas desarrolladas por los pensadores humanistas, que se nutren a su vez de las fuentes clásicas, tanto griegas como romanas. Marca el final de la Edad Media y sustituye el teocentrismo por el antropocentrismo. Teo es un prefijo que quiere decir Dios, teocentrismo, Dios en el centro, y antropos, hombre, centrismo, el hombre en el centro. Hace años había un folletito que compartíamos, no sé si alguien lo llegó a ver, y decía las 4 leyes espirituales. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo llegó a ver? Y tenía un dibujito, tenía 2 circulitos, donde en un circulito, en el centro, estaba el hombre, y en el otro circulito, en el centro, estaba Dios. Y como que nos hacía la comparación, este eres tú, sin Dios, pero Dios quiere, Él, estar en el centro. Es reconocer más que nada el señorío de Cristo en nuestras vidas. Porque no reconocer al Señor como el Señor, porque Él ya es el Señor, pero sí reconocerlos como el Señor de nuestras vidas. Entonces el humanismo viene a colocar al hombre en el centro. Y si el hombre es el centro, entonces yo decía, ese texto de Romanos 1:25, no sé en dónde más o menos está, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombres. En lugar de dar culto al Creador, dieron culto a lo creado. Y aquí ya no nos vamos más adelante. El hombre se quiso dar culto a sí mismo, poniéndose él en el centro. Y como él es el centro, todo obviamente gira en torno a él, a sus deseos, a sus necesidades, a lo que él quiere, a sus placeres, como dice, ¿verdad? Amadores de los placeres más que de Dios. Esto entonces se constituye en un peligro porque se está desviando totalmente de la voluntad de Dios, por cuanto se ha rebelado el hombre ante Dios, quitándole la supremacía que él tiene, por así decirlo, porque él es el Señor, obviamente, ¿no? Y en este humanismo, la razón humana es suficiente. El hombre, en este sentido de soberbio, piensa que con su razonamiento es suficiente. Hemos escuchado o hemos leído aquel texto que dice en Proverbios que no seamos nosotros sabios en nuestra propia opinión,
que hay una sabiduría que viene de lo alto, que la erudición del necio, también dice Proverbios, es necedad. Y vaya, nosotros lo hemos visto. Cuando el hombre, como lo narra Corintios en sus primeros capítulos, es espiritual, sabe discernir las cosas espirituales y puede ir un poquito más allá de lo que la comprensión de una mente carnal le permite. Y nosotros nos damos cuenta, hermanos, cuando por don de Dios alcanzamos a comprender cosas que anteriormente no comprendíamos, pero ahora las comprendemos porque el Señor ha abierto nuestros ojos y vemos la luz y podemos entender. También su filosofía central es que no se necesita de Dios para explicar la vida. El hombre le puede dar el significado a la vida que él quiera. Puede encontrar un sentido en lo que él se sienta realizado. El fin de esto a veces es la felicidad y la plenitud, aunque hizo ahí un investigador, una investigación, valga la redundancia, acerca de la búsqueda del sentido de la vida entre muchos filósofos. Eso lo leí en el libro de Rick Warren, y decía, pues no he encontrado una respuesta a la pregunta que tú me haces, pero si tú encuentras cuál es el sentido de la vida, por favor compártemelo. Y escritores humanistas, y en un segundo plano ya nihilistas, como le dice pues que la vida no tiene sentido, ya definitivamente, ¿verdad? Entonces, en esto nos damos cuenta que pues obviamente se está errando en la filosofía central del humanismo, porque aquí se dice que no se necesita Dios para explicar la vida, y sin embargo nos damos cuenta que el hombre sin Dios nunca da con esa plenitud que nosotros tenemos en Cristo. Y por último, una de esas verdades centrales: la verdad se construye desde la experiencia humana. Cuando me ha tocado salir a evangelizar, y me ha tocado personas que tienen esta línea de pensamiento un poco humanista y tienen estos argumentos, que la verdad se construye desde la experiencia humana, como dije en mi comentario del jueves, ¿no? Que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que el hombre define las cosas, que él puede determinar lo que es cierto y lo que no es según su forma de ver la realidad, que el hombre construye la realidad. Yo le decía, mira, aquí como son temas un poquito filosóficos, en estas corrientes filosóficas, la filosofía tiene una limitación. ¿Cuál es la limitación que se tiene? En lo que trasciende, como la muerte, ¿no? La muerte es algo que trasciende, y pues la filosofía obviamente no lo puede explicar. La ciencia no lo puede explicar porque trasciende. Entonces yo le digo a veces a algunas personas, somos tan soberbios de decir, si no lo veo, no lo toco, no lo gusto, no lo escucho, entonces no existe. No sé si me explico, ¿verdad? Ellos dicen, si yo no veo a Dios, si no lo escucho, si yo no lo toco, si yo no lo siento, si no lo gusto, entonces Dios no existe. Y yo le digo, somos tan soberbios de limitar la realidad a nuestra experiencia, porque nuestra experiencia y nuestra forma de conocer la realidad pues es también limitada. Sin embargo, Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que no tienen excusa, porque Dios se manifiesta en la creación. ¿Alguien, hermanos, quiere hacer un comentario hasta aquí? ¿Qué ha llamado su atención de esto que es el humanismo? Quizás ya lo había analizado, pero no le había puesto un nombre. Quizás había dicho, yo veo que hay personas así, 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 pero ahora viene esta definición y dice, son humanistas. Sí, yo creo que una de las presentaciones que parecen muy ¿cómo decirlo?, inocentes del humanismo,
y que decíamos en enseñanzas anteriores aquí, que muchos gobiernos están proclamando eso. Nuestro propio gobierno mexicano se proclama un gobierno o un estado humanista. Y una de las primeras caras que pone el humanismo es como decir, el hombre vale, el hombre tiene valor, lo que queremos es rescatar el valor que tiene el hombre. Y entonces esa primera careta, claro que se escucha muy inocente, pero al resaltar el valor del hombre, trae por consiguiente la autosuficiencia, el decir, nosotros por nuestra propia cuenta vamos a lograr las cosas. Y ahí es donde se cae en un orgullo, ¿verdad? En una vanagloria de decir, nosotros podemos mejorar, nosotros podemos hallar el bienestar con nuestras propias fuerzas. No necesitamos de la figura de un Dios o de algo externo. El hombre puede, el hombre tiene valor y el hombre es suficiente. Y digo que es inocente porque inclusive hemos hablado de que como creación especial de Dios, claro que el hombre tiene valor, pero como creación especial de Dios. Y como bien mencionaba nuestro hermano Jonathan en Romanos, tristemente se sustituye la gloria del creador por la gloria de la creación. ¿Alguien? Bueno, gracias, pastor. Sí. Es muy importante también ese punto que se me andaba ahí pasando también. Entonces, sabiendo que nosotros nos encontramos en un mundo humanista, la oración, y Jesús lo sabía, y el apóstol Pablo lo sabía, por eso era su preocupación. En otro texto le dice, no te dejes llevar por las sutilezas de los hombres, que usan palabras muy elocuentes para persuadirte a pensar de otra manera. Y aquí nos dice que vendrán hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero que realmente no creen en ella totalmente. Y Jesús hacía una oración por nosotros cuando decía, Padre, no te pido que los quites del mundo, pero los guardes del mundo. Y uno de los peligros es que estamos en este mundo donde hay ataques no solamente físicos, sino que también ideológicos. Y nosotros tenemos que identificarlos para poder hacer frente y darnos cuenta y decir, oye, estoy tomando una mentalidad, aún siendo cristianos, humanista. Me estoy dejando envolver por pensamientos humanistas. ¿Qué tiene que hacer la iglesia entonces ante el humanismo? Bueno, el humanismo, dice, produce una espiritualidad sin poder. Al analizar el diagnóstico de Pablo para los últimos días, encontramos una descripción exacta de la espiritualidad humanista en el texto que acabamos de leer. Aquí nos habla de intelectualismo sin unción. Pablo menciona a quienes tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. En el griego original la palabra para poder es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Este es el poder explosivo y sobrenatural de Dios que rompe cadenas, sana cuerpos y transforma vidas. El humanismo se infiltra en la iglesia cuando sustituimos este dunamis por intelectualismo sin unción, muchos discursos elocuentes y análisis psicológicos, pero sin la presencia que quebranta los corazones. Cultos sin fuego, liturgias perfectas y estéticas, pero vacías del mover genuino del Espíritu Santo. Y cuando Pablo habla de esto, también dice, porque esto no solamente son palabras, no solamente se trata de hacerlo bien y hablar bien, sino que es poder de Dios para salvación. Decía un predicador, ¿qué cambio producirá? ¿Qué generará? Perlas en el camino o perlas en los huertos no van a tener ningún fruto, porque lo que se debe poner en los huertos son semillas que contengan el mensaje de Dios con poder,
con esa unción, con esa presencia del Espíritu Santo. Y ahí es donde les decía, ¿verdad? Toca nuestras mentes, o mi mente, ¿no? Mi corazón. Vamos, como a veces en el evangelismo, y hablamos a las personas, pero si queremos solamente presentar argumentos, pero si queremos solamente presentar un debate, ¿qué fruto va a tener eso si no es el Espíritu Santo y el poder de Dios por medio de esa palabra que transforma las vidas, rompe las cadenas y cambia los corazones? Nosotros sí somos llamados a conocer la verdad de Dios, a conocer las Escrituras, a aprender, pero también, obviamente, tener cuidado de, como dijo el apóstol Pablo, de la doctrina y de nosotros mismos, para que de esta forma nuestro servicio sea eficiente. ¿Algún comentario, hermanos? Bueno, estas ideas que estás mencionando, decir una espiritualidad sin poder, me hace pensar precisamente en lo que la Biblia testifica en los evangelios y en el libro de Hechos. Porque cuando vemos a Jesús en Jerusalén, por ejemplo, ustedes recordarán que en Jerusalén era el centro de la religión judía, con un templo reconstruido y hermoseado por Herodes, un templo grandioso. Los religiosos de la época, los sacerdotes, los levitas, los líderes religiosos, los fariseos, hermosamente vestidos, elocuentes, a más no poder, pero Jesús los llamó inclusive, ¿verdad?, sepulcros blanqueados. Se habló de un vacío espiritual, habló de que ellos podían saber mucho la letra, pero no había amor, no había, que es parte de lo que el Espíritu Santo también da. En cambio, cuando desciende el Paracletos, el Consolador que Jesús prometió, curiosamente, y creo que es un reto para nosotros meditar en eso, no descendió en el templo de Jerusalén tan hermoseado, tan lleno de liturgias, como decíamos, de rituales. Descendió en la parte alta de una casa, en una terraza, digámoslo así, ¿sí?, donde allí se reunían, pero allí se reunían con un corazón sincero para orar, para buscar la presencia de Dios. Y no es que estemos en contra de hermosear el templo, pero que nunca eso sustituya la verdadera búsqueda, la consagración, la entrega y ese espíritu de búsqueda a través del cual el Señor nos va a responder con la llenura y el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, sí me llama muchísimo la atención eso. Y es cierto, hoy en día pueden haber templos, iglesias que están muy bonitas, muy bien la alabanza, como decimos, un coro de los mejores, pero se regresa la gente quizá vacía porque no experimentó algo verdadero, no experimentó una manifestación del Espíritu Santo, un mover en sus vidas, una restauración. Entonces nuestro reto es que jamás permitamos que nuestras reuniones o la manera en que buscamos a Dios se vuelva algo rutinario, sino que sea verdaderamente con ese anhelo de la presencia de Dios. No sé qué piensan ustedes, qué opinan. Sí, o por ejemplo, aquí está otro punto, gracias pastor, está otro punto de la terapia humana versus la liberación del espíritu, ¿no? ¿Cuántos cristianos no hemos escuchado? Es que voy a ir a terapia. ¿Y qué piensa usted? Por ejemplo, hermana Marta, ¿qué ha pensado? ¿Ha escuchado a algún cristiano decir voy a ir a terapia? O si lo escuchara, ¿qué pensaría usted? A ver, préstele el micrófono. ¿Qué pensaría usted si escucha un cristiano decir es que tengo muchos problemas en mi casa, voy a ir a terapia? Psicológicamente estamos hablando, ¿verdad? Sí, o sea. Bueno, yo escuchaba una vez una prédica acerca de eso, ¿verdad? De que dicen que uno como cristiano ya no debe de pensar en ir a un psicólogo,
porque de entrada sabemos que nuestro mejor doctor que tenemos es Cristo. Amén. Amén, amén. Entonces, conociendo nosotros un psicólogo y analizando a lo que él se dedica, yo escuchaba una vez que decían, un psicólogo ahorita lo que hace hoy en día, pues es inducir a la gente a llevar a cabo lo del mundo. Por ejemplo, escuchaba una vez que llegaba una mujer buscando apoyo psicológico porque estaba pasando por problemas matrimoniales. Y lo primero que le dijo la psicóloga, le dice, ¿sabes qué? Yo te sugiero que tú te tomes un tiempo y que le des un tiempo a tu esposo. Y después checan, dice, cómo les va, y si ya no se dan las cosas, se separan. Yo me quedaba pensando, digo, si vamos a buscar al psicólogo que tenemos nosotros, que es Cristo, Dios no creo que nos vaya a sugerir una separación. ¿Sí? Dios está a favor de la familia, y más cuando somos un matrimonio. ¿Sí? Entonces yo creo que mi pensar ahorita, pues no sería lo correcto, ¿verdad? No sería lo correcto nosotros andar pensando en ir a terapias psicológicas o ir buscando apoyo de doctores terrenales, porque como digo, ¿verdad? Sabemos que ellos ahorita ya están estudiados basándose a los libros de hoy en día, se actualizan cada día más, pero yo creo que no es la ayuda correcta para un matrimonio cristiano, ¿verdad? Ese es mi pensar. Gracias, hermano. Muy, muy bien. Aquí esto nos marca que es un esfuerzo meramente humano por alcanzar la mejora, por alcanzar el bienestar. Desde obviamente un esfuerzo humano con ayuda, disciplina mental y la psicología. Intenta que el hombre sea una mejor versión de sí mismo. Mientras el humanismo intenta, espérame, ya me... sin necesidad de morir a su carne. Y a ver, adelante, solamente para complementar el comentario de nuestra hermana Marta, también acertado, en cuanto al uso de la psicología hoy en día, hermanos, es necesario comprender bien eso. Cuando nosotros vamos buscando a la psicología, solamente la psicología, nos vamos a encontrar con muchas escuelas y teorías que son precisamente humanistas, que te dicen, no, con tus fuerzas vas a poder cambiar, con tus fuerzas vas a poder mejorar. Y entonces allí es donde nos topamos, porque lo hemos vivido inclusive en familiares, donde con consejos como esos, ¿no? De decir, o al contrario, cuando te dice, por ejemplo, en un matrimonio, es que anda viendo a otra mujer, es hombre. ¿Sí? Entonces, el concepto de la psicología hoy en día. Ahora, también hay que comprender que hay una herramienta muy importante dentro del cristianismo, pero esto no sustituye, sino que se complementa con lo que estamos hablando de la oración, de la transformación que hace el Espíritu Santo, que es la consejería cristiana, que aunque pueda echar mano de algunas herramientas que se han trabajado en la psicología, pero no se centra en teorías humanistas, se centra en principios bíblicos para ayudar a la persona a seguir el consejo de la palabra, que es la que, como dice el mismo Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, hoy en día, se lo digo porque hoy en día, sin lugar a dudas, muchos inclusive pastores han estudiado psicología, pero no por eso decimos, esto es mejor que la transformación que hace el Espíritu Santo, no, sino que son herramientas que nos ayudan o nos pueden ayudar a entender al ser humano para poder con la palabra guiarle a someterse a los mandamientos de Dios, a la transformación que la palabra hace, y que nunca, como iglesia pentecostal, hermanos, que eso también es el énfasis de esta enseñanza, nunca debe sustituir el tiempo de búsqueda, de oración, de ministración, porque hay género que no sale sino con ayuno y oración, dice la Biblia, ¿sí? Hay de todo. Entonces, hay un momento hasta donde también inclusive la consejería tiene su limitación, y es el poder de Dios
verdaderamente el que transformará la vida de una persona, de un matrimonio, de un joven que está necesitando de Dios, ¿sí? Gracias, pastor. Sí, mientras en el humanismo, ¿verdad? Las personas se encuentran esclavas del pecado y por consiguiente en un círculo vicioso del cual no pueden salir por sí solas, pueden hacer muchos esfuerzos por cambiar, pero lamentablemente nos hemos dado cuenta que ha sido muy complejo y que realmente no hay una transformación de la vida con esfuerzos humanos realmente. Es necesario que Cristo nos haga libres y que experimentemos esa libertad que viene por medio del poder de Dios. ¿Comentario? A ver. Adelante, hermano. Es que ya no me ha dado controversia. Más que un comentario sería como pregunta, porque tú tú hiciste la primera pregunta. Dios es Dios y Dios puede, o sea, Dios tiene poder absoluto sobre nosotros, pero entonces mi pregunta en concreto sería, como cristianos, yo pasé una situación hace unos añitos, 2 años creo, y sufrí así como lo de del secuestro de mi hija. Sí. Entonces, pues humanamente, ¿verdad? Se me ofreció por parte de mi trabajo terapia para la niña, terapia para mí. Mi hija me dijo que no, yo tampoco tomé la terapia. Digo, porque Marta hablaba en cuestión de ejemplos de matrimonio. Y pues, o quizá a lo mejor yo fui torpe, no sé, para llevar mi situación o mi necesidad a Dios, pero como que hay momentos, hubo un momento, yo sentí que quedé, como que sí hubo como alguna secuela. Yo no viví con miedo, no pasé muchas cosas, pero yo por decir, cuando escucho que alguien habla como con autoridad, y eso que mi mamá, yo digo, nada más a mi mamá como que le acepto que hable con autoridad, pero cuando alguien, por decir, me sonaba mi teléfono y yo veía el número desconocido y entraba un miedo a mí, o yo veía que tú estabas hablando, pero como que una persona que no sabías quién era, y a veces rompía en llanto y yo no entendía como, pues, qué me está pasando. Ya después pensando, digo, a lo mejor me quedó como una secuela de la vivencia que tuve, porque pues fui como amedrentada psicológicamente o mentalmente, y pues algunas personas, el comentario es que a lo mejor te faltó, o sea, que ir a terapia era algo bueno. No es bueno, entonces la pregunta en concreto es, ¿sí es bueno o no es bueno? Bueno, ahí, empezando desde si es bueno o es malo, es peligroso. Yo diría, más que bueno o malo, podría tornarse peligroso, desde mi punto de vista, ¿no? Peligroso porque no sabemos qué ideas o qué línea de pensamiento tenga el psicólogo. Y si fue torpe o no, pues no diríamos obviamente que fue torpe, hermana. La iglesia es un cuerpo, estamos dentro de una congregación. La Biblia habla, el apóstol Pedro habla que nosotros somos, dice, para que no estéis sin fruto, dice, para que no caigas, porque corremos un peligro cuando como cuerpo no llevamos las cargas los unos de los otros, porque en sí Dios ha dado dones y sabiduría a sus hijos para poder suplir esas necesidades que existen. Ahí ya sería una deficiencia quizá de nosotros, que podríamos llegar a tener esos dones, no ponernos al servicio de las situaciones de estas que se presentan. Yo pienso eso y le voy a dejar aquí el lugar a la pastora Suri. Creo que ella tiene un poquito más de conocimiento en consejería y esos temas. Pero entonces la conclusión sería, ya lo entendido, es como cristianos es acudir siempre ante toda necesidad,
situación vivida, pues en oración a Dios, ¿verdad? Y acudir a la consejería de la iglesia, Sí, que eso sí. sería lo más sano, lo más Sí, recomendable. Digo, porque yo platico, ahora sí, hablo de mi experiencia, pero a lo mejor habrá gente dentro de la iglesia que sí acostumbra como voy a llevar a mis niños a terapia. Desconozco que sea en una terapia o que Sí. sea, que es cómo trabaje un psicólogo, pero sí he escuchado, personas que están dentro de una iglesia que acuden a terapia o consideran la terapia que es buena. De hecho, en su momento yo también lo consideré. Sí, sí, sí. Hasta ahorita que que estamos en este tema, me queda así como de, entonces, Sí. por eso pregunto. Yo lo he vivido también y por eso digo que es peligroso, porque llegué a ir con un psicólogo de la universidad y dije, no, como que sí ataca tu forma de pensar y quiere romper tus pensamientos cristianos un poquito. Y yo dije, quiere meterse en áreas que yo no quiero que se meta. Bueno, a ver. Antes de darle la palabra, como dijiste, estos temas que estamos tratando estas semanas nos hacen reflexionar, hermanos, en riesgos en los cuales como iglesia podemos caer o a veces caemos, que sustituyen la búsqueda, la confianza en la búsqueda del Señor. Hablábamos, por ejemplo, ayer de la ciencia. ¿Se acuerdan que hablamos de la ciencia? Y mencionábamos también que la ciencia, a final de cuentas, va a corroborar lo que la Biblia dice. Entonces, como pentecostales, no significa que al creer, porque creemos en el poder de Dios para transformar al hombre, como lo estamos viendo ahorita con el humanismo, que el humanismo piensa que se va a transformar solo, no significa eso que no reconozcamos lo que Dios ha dado de capacidad también al ser humano, que incluye la inteligencia, las ciencias, como puede ser inclusive la ciencia médica. Porque entonces podríamos irnos al extremo, ¿verdad? De decir, bueno, si voy a confiar me detengo para elaborar bien la frase, para ser muy cuidadoso, para que lo recibamos bien. El que yo confíe en el poder de Dios para mi sanidad, y se lo presento ante lo que hacemos comúnmente, no significa que Dios me castigue si yo voy y me tomo una pastilla porque me duele la cabeza. Sí, quedamos bien con el ejemplo. Entonces, mi espiritualidad viva, mi fe, que yo sé que Dios sana, no necesariamente se va a ver fracturada o va a ofender esa fe o va a ofender al poder de Dios, que yo pueda acceder ya sea a una medicina. Y creo que en ese mismo principio pudiéramos ver este asunto. El tema que estamos hablando es el humanismo, cuando decimos psicológicamente yo no necesito de Dios. La psicología a mí me dice que yo puedo transformarme a mí mismo. Sí, una psicología humanista. Pero como bien decimos, hay diversas corrientes en eso. Entonces sí quiero hacernos reflexionar en que nuestra fe es firme y no se va a ver trastocada por el hecho que Dios me permita acceder a algo que también Él ha dado sabiduría humana para auxiliarme en alguna dolencia, sea física o sea del alma inclusive. Sí, en el aspecto, hablando de la psicología, desde que se introdujo como ciencia y como iglesia, ¿verdad? Ha habido mucha controversia en este tema y como cristianos esas dudas, ¿es bueno ir al psicólogo, no es bueno? Y también en el ámbito evangélico hay varias corrientes de pensamientos, ¿verdad? Una corriente de pensamiento es que, por ejemplo, ¿verdad? Que la Biblia, que la escritura no tiene cabida más que para el ámbito espiritual, ¿verdad? O sea, entonces si usted tiene alguna situación emocional, vaya al psicólogo. Si usted tiene una situación física, vaya al médico, porque la Biblia solo puede atender su espíritu, ¿verdad? Esa es una corriente
dentro del ámbito evangélico. Otra corriente también hay, es todo lo opuesto, ¿verdad? Que dicen, para mí es solo la Biblia, ¿verdad? Entonces solo la escritura. Si yo tengo una dolencia física, voy a la escritura. Si yo tengo una dolencia emocional, voy a la escritura. Si yo tengo una dolencia espiritual o una situación almática, voy a la escritura. Entonces, todo la escritura va a satisfacer, ¿verdad? Mi vida, ¿verdad? En esa parte. Pero también hay otra parte de la otra corriente de pensamiento en el que se cree que sí, la Biblia atiende el espíritu, atiende el alma, atiende el cuerpo, pero no está peleada con la ciencia, ¿verdad? Eso lo veíamos el jueves, que la ciencia no está peleada con la fe, no está peleada con la palabra, al contrario, la ciencia confirma muchas veces la verdad de la palabra. Y hablando de la psicología, es una ciencia también, que hay muchas, ¿verdad? Como en la ciencia, en diferentes ciencias como la filosofía, hay muchas corrientes de pensamiento también, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que se envuelven en la psicología, pero dentro de cosas que se pueden comprobar es una ciencia también, ¿verdad? Entra como una ciencia. Entonces, esta corriente de pensamiento dice eso, la fe, la Biblia, la escritura no está peleada con la ciencia, ¿verdad? Y hay cosas que incluso podemos echar manos como iglesia, podemos usar herramientas, una para defender nuestra fe y otras para beneficiar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para beneficiarnos a nosotros como iglesia. Y entonces en esta área de pensamiento precisamente entra que personas cristianas estudian precisamente psicología para usar esas áreas de pensamiento o herramientas a favor del cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros como iglesia pentecostal creemos igual, hermanos, que no estamos peleados con la ciencia. Aquí el peligro es acudir a un psicólogo humanista, ¿verdad? O que tiene otras formas de pensamiento que en lugar de ayudarnos nos puede conducir a cuestiones pecaminosas o de confusión, pero no que sea malo ir a terapia, ¿verdad? Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como pastores, estamos en la mejor disposición de dar consejería, de dar acompañamiento, de dar llevar en algún tipo de proceso de restauración, pero también tenemos que reconocer muchas veces que hay áreas en las que no estamos totalmente capacitados y que necesitamos referir a nuestra congregación a personas que sí están capacitadas en ciertas áreas, pero cristianas, ¿verdad? Teniendo ese cuidado, que son personas cristianas y que tienen la capacidad de orientar y de ayudar a las personas en áreas muy específicas. Entonces, ese es el cuidado, porque sí, hay muchos psicólogos hoy en día, ¿verdad? Pero muchos de ellos, pues no tienen temor de Dios, y ese es el riesgo. Ir con psicólogos que no tienen temor de Dios, ir con psicólogos que aplauden, ¿verdad?, lo malo o hasta lo inducen a la persona a hacer cosas pecaminosas. Y hay muchos psicólogos que tienen un temor de Dios y que pueden dar consejos acertados, ¿verdad? Entonces, y si son cristianos, pues mucho mejor. Gracias, pastor. Ok, hablando del humanismo, hay varias áreas donde el ser quiere satisfacer sus deseos, sus placeres, realizarse, servirse. Una de esas áreas es la música, y en este caso la adoración. La iglesia pentecostal, frente a los desafíos contemporáneos y como el humanismo distorsionando la adoración verdadera, ¿cómo debe de responder? En el diálogo con la mujer samaritana, Jesús establece los fundamentos de la adoración que el Padre busca. No se trata de un lugar o una forma externa, sino de una esencia espiritual y doctrinal.
El humanismo, sin embargo, ha intentado redefinir la adoración para que se ajuste a las necesidades emocionales del hombre. Dice aquí, no se trata de un lugar o una forma externa, sino de una esencia espiritual y doctrinal. Se ha enseñado por ahí que hay dos tipos de adoración, o de cantos, ¿no? Hay cantos verticales, se les dice, y cantos horizontales, pero los dos tienen un propósito. Un horizontal es transmitir un mensaje que glorifica a Cristo, y otro es glorificar directamente a Cristo. Pero cuando nosotros de forma doctrinal y de forma consciente, como dice la Escritura, que nosotros debemos de dar un culto racional o entender lo que estamos haciendo, nos damos cuenta que no glorifica a Cristo y no habla de la gloria de Dios ni lo adoras, entonces probablemente esa letra o ese canto se ha tornado un poquito humanista, cuando en lugar de exaltar a Dios empieza a cubrir o hablar de las necesidades que yo tengo y de llenarme a mí en lugar de adorar a Dios. El criterio, bueno, ahí empezamos a hablar de otro tema, ya no tanto de la letra, sino que avanzamos a otros aspectos de la adoración. Pero, ¿algún comentario, hermanos? ¿No? Bueno, Sí. O sea, aquí en el humanismo, otro factor entonces sería una adoración también centrada en el hombre. Sí. O sea, que a final de cuentas no busca decir, Señor, esto es para ti, sino busca una satisfacción. Sí. A eso nos referimos, ¿verdad? Sí, claro. En el hecho de que nuestros cantos, nuestras letras, el mensaje que usamos cuando se supone que es un tiempo de adoración, lo que resalta más es nuestra humanidad que la gloria de Dios. Sí, entonces, y estamos en un tiempo, de hecho con los jóvenes platicamos, ya te acuerdas, como hace 15 días, no más, 3 semanas, sobre la música. Comenzamos a un tema sobre la música, hermanos. Y hablábamos solamente que la música tiene una influencia sobre las emociones, sobre el cuerpo, sobre la sangre, sobre el ritmo cardíaco. Eso solamente como el efecto de la música, pero aquí lo que también nos lleva a ser críticos y observadores es la letra de las canciones o de los himnos o de los cantos que usamos cuando estamos, repito, en un momento que supone que es adoración a Dios, y que lamentablemente es muy cierto, hermanos. Si ustedes, tenemos un mundo, ¿verdad?, de YouTube al alcance de ver y escuchar canciones que se catalogan como cristianas, muchísimas que están catalogadas como cristianas, pero que el Señor, que el Espíritu Santo nos dé discernimiento para que cuando escuchemos una canción cristiana que se cataloga como cristiana, que es agradable al oído en la música, seamos críticos de la letra también, porque a final de cuentas decíamos en esa plática que tuvimos, ¿verdad?, mi hermano Jonathan, que la música también dispone el corazón para que luego la letra entre. Entonces muchas veces por eso los muchachos, que son los que comúnmente, pero también vamos a decir los adultos, hablo de no cristianos, ¿verdad? Reciben una letra que tú dijeras, si la lees, órale, qué groserías, pero como viene envuelta, viene en una envoltura tan bonita musicalmente y tan pegajosa y tan chucuchaca, pues te comes el dulce tóxico envuelto en un bonito papel. Entonces, por ejemplo, yo sé que me estoy desviando tantito del tema, pero para darles ejemplo de cómo también sutilmente la adoración cristiana pudiera estar siendo contaminada con humanismo, es decir, con que las letras exalten al hombre y no a Dios. Sí. Como aquí lo dice, ¿verdad? Lo que yo siento cuando venimos a la adoración y quiero saciarme a mí
Yo quiero emocionarme, quiero sentir bonito, y en eso centramos nuestra adoración. Quiero, o sea, que nuestro enfoque sea, vaya, suplir mis emociones y sentir bonito, que adorar meramente a Dios. Cuando la música, quizás la letra no es muy apegada a una letra que adora a Dios, pero me hace sentir bien, y nada más me doy cuenta que yo nada más quiero estar escuchando esta música y quiero que se canten estos cantos en la iglesia porque me hace sentir bien. Oye, vaya, ahí habría que tener discernimiento, como les dijo hace rato, ¿no? Pero habría que analizarnos a nosotros mismos también, y analizar también lo que cantamos. Y también cuando adoramos, a veces inclusive la letra es muy buena, pero nosotros nada más cantamos y no nos damos a veces cuenta del compromiso que estamos haciendo con Dios, porque estamos acostumbrados a cantar porque nos sentimos bien en la adoración, y ese es nuestro centro, ¿no? El sentirme bien. Pero cuando nosotros con nuestra mente, con nuestros labios y con nuestro ser adoramos a Dios, la adoración empieza a tornarse en una adoración en espíritu y en verdad. ¿Puedo hacer una pregunta reflexiva? Como lo hemos hecho en estos días. A ver. ¿Qué tanto humanismo será si cuando es un tiempo de alabanza, digo yo en mi mente, ay, pero es que no suena bien, ni entonado están, pero lo que queremos cantar juntos glorifica a Dios? ¿Qué tanto será ese humanismo? ¿Por qué? Porque estoy esperando que me satisfaga que quien canta, cante como los divinos ángeles, y que el sonido esté perfecto, y que, ¿por qué? Porque eso me satisface. Y entonces yo me freno, porque primero estoy esperando que me satisfaga a mí para involucrarme yo en la adoración. Cuando la adoración es para el Señor, quizá a pesar de que el que canta anda afónico, o el que canta, o el instrumento que se toque esté un poquito desafinado. Sí, entonces yo creo que hasta ahí puede caer el humanismo, en decir, no me involucro a cantar una letra que glorifica a Dios, porque, ay no, ¿cómo me voy a unir si no suena bien? Sí. Es reflexiva, o si hay un comentario también lo pueden hacer, ¿verdad? Pero si no, se queda nada más en reflexiva. Pero, hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿Alguien quiere hacer un comentario respecto a eso? Avanzamos porque todavía falta un poquito. Ajá, descansar en que si vengo de ánimos, adoro. También está hablando que entonces mi preocupación primera es sentirme bien yo para hacer las cosas. Cuando el salmista dice, bendice alma mía Jehová, esto le está hablando a su alma. Hey, vienes triste, no importa, ponte las pilas, como si nos habláramos a nosotros mismos, ¿verdad? Ponte las pilas y adora a Dios. Sí. Okay. Bueno, y ahí entra otro tema, en este tema de querer yo satisfacerme, querer yo sentir bonito. Y aquí yo, cuando estudiaba un poquito la clase, yo decía, ¿acaso hermanos nunca han visto una película y empieza una musiquita, ¿verdad? Y las palabras quizás no tienen mucho sentido de lo que están diciendo los personajes, pero te dan ganas como de llorar, ¿verdad? Entonces, o te emocionas o te enojas. Y obviamente la producción de cine sabe que cierta música mueve ciertas emociones. Aunque, y eso complementa muy grandemente lo que está pasando en la película. Y provoca que llores, provoca que te enojes, que sonrías. Eso aquí no lo maneja como ambiente. Dentro de la iglesia podemos generar un ambiente que haga que tú llores sin que realmente te estés rindiendo al Señor, sin que realmente haya arrepentimiento. Solamente es algo sensorial. Es como un cristianismo hedonista, se le llama, un cristianismo que le gusta sentir, y que si a la otra no conecta, no convergen este sonido y estas palabras, entonces
espíritu y por lo tanto no hubo presencia de Dios. Y ese se ha caído en un riesgo. Es un riesgo que se ha presentado dentro de las iglesias. Cuando realmente desde nuestro ser debemos adorar a Cristo porque queremos adorarlo, porque lo amamos, porque queremos exaltarlo, porque Él es digno de recibir la gloria. Y podemos quebrantar nuestro corazón ante Él y arrepentirnos y adorar en espíritu y en verdad. Ese riesgo del ambiente y de crear una atmósfera donde aparentemente hay adoración se ha dado lamentablemente, y por eso nosotros tenemos que identificarlo y decir, bueno, quizás es bueno, sí, pero que se haga consciente, ¿no? Que yo no me deje solamente guiar por lo que yo siento. Adorar en espíritu significa que no es una actividad físico-mental solamente, es una conexión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Adorar en verdad significa que nuestra adoración debe estar alineada estrictamente con la palabra de Dios. No podemos adorar a Dios a nuestra manera o según nuestro corazón, porque el corazón es engañoso. Mientras el humanismo nos dice, siga tu corazón, la Biblia nos exhorta a someternos a Dios y a entregarle nuestro corazón a Él, para que nuestra voluntad sea transformada por la suya. Debemos recordar que Dios no es movido por nuestras emociones, sino por nuestra rendición en espíritu y verdad. La verdadera adoración no se mide por cuánto lloramos o saltamos, sino por cuánto nos parecemos a Cristo después de haber estado en su presencia. El humanismo, el Espíritu Santo produce lo que el humanismo no puede. En este punto hablamos nuevamente de la transformación del hombre. Este punto ya lo vamos a pasar un poquito más rápido, porque ya lo hemos comentado. El hombre es incapaz en sus propias fuerzas de producir una transformación, de producir un cambio. La gente te dice, el humanismo te dice, cambia, mejora, pero el Espíritu Santo no te cambia, no te mejora, te hace una nueva persona, te hace alguien nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y lo vemos, aquí nos cita el pasaje de Gálatas 5, 16 al 25, donde dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra los del Espíritu, y estos se interponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Porque manifiestas son las obras de la carne, que es inmundicia, y empieza toda la lista, hechicería, borrachería, celos, orgías y tantas cosas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y nos dice que esta es la respuesta que Dios nos da ante este enemigo tan fuerte que tenemos, que es nuestra propia carne. Vamos a ver aquí, dice, el fruto del Espíritu, que son esos 9, creo que son los frutos del Espíritu, dice, no es el resultado de un proceso de autodisciplina o de seguir 7 pasos para mejorar, es el resultado sobrenatural de la llenura del Espíritu Santo. Y aquí vemos que el esfuerzo humano se ve fácilmente superado por la autoridad del Espíritu Santo a la hora de traer transformación a nuestras vidas. Y es por eso que debemos de poner toda nuestra confianza en Dios, porque como hombres somos incapaces de alcanzar la plenitud a la cual deseamos, porque Dios nos hizo plenos, yo lo creo, ¿no? Y quizás el hombre anhela esa plenitud, ese es un pensamiento mío, ¿no? Anhela esa libertad, anhela algo que lo perdió a causa del pecado, la Biblia dice, y en sus esfuerzos nunca lo va a poder alcanzar. Es por eso que Cristo murió en la cruz, de otra forma no lo hubiera hecho, para poder darnos vida nuevamente y poder tener eso que tanto anhelamos, que con nuestras fuerzas nada podemos. ¿Cómo va a enfrentar
la iglesia pentecostal, el avance del humanismo, no es simplemente un cambio de ideas filosóficas, sino una sutil, el avance del humanismo no es simplemente un cambio de ideas filosóficas, sino una sutil seducción espiritual que busca desplazar a Dios del trono del corazón humano para colocar en lugar suyo el yo. Hace unos meses le hacía esta pregunta a la hermana Marta, que está aquí. ¿No cree, hermana, que el cristianismo se ha tornado muy centrado en nosotros? No sé si recuerda esa pregunta, yo creo ya no la recuerda, hermano. Y que usted me dijo, Jonathan, no creo, algo así me dijo, tú ya estás pensando cosas que no van. Pero precisamente a este tipo de pensamiento me refería, hermana, ¿verdad? Porque a veces es como si empleáramos ese texto de Colosenses 1:6, que dice, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y en el humanismo es como si todas las cosas fueran hechas para nosotros y por nosotros, hasta inclusive, ¿verdad? Como si pensáramos que todo se nos debe a nosotros. Y en este humanismo, inclusive si se corre el riesgo y entra del riesgo, que haya iglesias cristianas humanistas, Dios deja de ser el Señor y se ve como alguien que meramente está al servicio de las personas. Y entonces venimos y declaramos y reclamamos que el Señor nos dé lo que nosotros queremos, que nos complazca en todo lo que nosotros queremos, porque nosotros lo merecemos. Y existe ese riesgo. Entonces, las actividades, lo que hacemos, se empieza a centrar en nosotros. Dejamos de glorificar a Dios con nuestra vida y nos convertimos, y podemos correr el riesgo en convertirnos en vanagloriosos y en personajes como nos narra el versículo que leímos al inicio. Personas que puedan reunir estas características, pero que Dios nos libre, hermanos, de querer nosotros la gloria que le pertenece a Dios, porque Él no comparte su gloria con nadie, dice la Escritura. Todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a responder entonces como iglesia cristiana ante este peligro que se llama humanismo? Pues necesitamos discernimiento espiritual. Debemos aprender a distinguir entre una atmósfera cargada de emocionalismo humano y la presencia santa del Espíritu que confronta el pecado y produce arrepentimiento. ¿Alguien quiere hacer un comentario ahí? Ya son los últimos puntos, ya vamos a terminar. Algo que debemos de realizar dentro de la iglesia y que decimos que nos tornamos como rebeldes o en rebeldía de decir, y porque, ay no, yo no voy a ir porque que lo hagan ellos, ahí están los pastores o algo así, sería como algo humanista también, sería, o eso es otra cosa. A usted misma en no trabajar. Pero no, yo pienso que hermana sería ya otra cosa. O no sé, pastor, ¿usted qué piensa? Bueno, es que yo voy a lo que nos está enseñando Jonathan, por decir, acerca de en la adoración, entiendo que es que a veces, por decir, si lo hablamos del grupo de alabanza, que ellos que quisieran que todo sonara bonito, todo estuviera perfecto, pero no hubiera consagración delante de Dios, entonces nada más es el humanismo y el que nosotros vengamos nada más a, yo quiero que todo esté bien, quiero que todo esté perfecto, que el templo esté fresco y porque quiero sentirme bien yo, pierdo el propósito que es, estoy aquí porque estoy agradecida con Dios, quiero adorar a Dios y así.
Entonces también, yo pregunto, también dentro del servicio de Dios, o sea, ya como yo como cristiana, el yo no negarme a participar o negarme a, sí, por decir, si se me pide algo, hermana, va a barrer el templo, no, porque lo voy a barrer, estoy buscando mi satisfacción, o sea, algo así me refiero, que yo estoy buscando el de por qué me voy a cansar yo, o sea, hay más gente que lo haga, o porque los pastores ahí viven, ¿a poco ellos no pueden venir a limpiar? ¿Eso no es un pensamiento humanista? Bueno, para mí no, ¿verdad? Es rebeldía. Yo diría que es más quizá falta de comprensión de lo que es precisamente el servicio cristiano. ¿En qué consiste que de hecho el servicio es una disciplina espiritual? Así como la oración. Entonces decimos, bueno, si yo estoy cultivando mi espiritualidad, oro, leo la Biblia, ayuno, tengo comunión, pero también sirvo, porque Hechos habla de que la iglesia tenía favor con todo el pueblo, es decir, les ayudaba. Entonces el servicio, a ese aspecto, quizá la persona que describe no ha sido enseñada en qué consiste el servicio. Y estamos viendo solamente la iglesia o el cuerpo de Cristo como venir y decir, vengo a hacer, ¿cómo decirlo? Audiencia. Y como lo dice, aún en la alabanza puede ser, porque el grupo de alabanza lo que hace es involucrarnos y unir y jalarnos a nosotros a adorar a Dios. ¿Qué pasa en otros sentidos? Quienes venimos aquí podemos convertirnos solamente en oidores, se me fue la palabra, audiencia, en espectadores, y no participar en la adoración. Y en el caso del servicio, lamentablemente, si no comprendemos bien, una persona puede caer en el hecho de decir, bueno, es que yo estoy viniendo al templo y yo soy visitante o yo soy miembro y yo ya estoy cubriendo una aportación. ¿Por qué tengo que hacer cosas que, al contrario, vengo para que hagan para mí? Pero como decíamos antier, ese es como caer en el pensamiento de decir, ¿somos iglesia, somos un cuerpo o somos un club social donde venimos a recibir beneficios por dar algo? Entonces, es más una falta de entendimiento de lo que significa el servicio cristiano en la vida cristiana. ¿Sí? Ahí sí yo creo ya entra un poquito el humanismo, nada más querer venir a ser servido y sería contrario a la enseñanza de Jesús. Y como lo dijiste tú, inclusive que Dios me sirva a mí. Ajá, sí. O sea, ahí sí, yo creo, ahí ya sí. Y algún comentario que le hacía la hermana Marta, saliéndonos un poquito del tema. Le decía, hermana Marta, tenemos una gran oportunidad de servir en el aseo del sábado, porque a veces tú invitas a alguien a evangelismo y dice, no, es que no se me da. Lo invitas a cantar, dice, no, es que tampoco se me da. Una enseñanza, no, es que tampoco se me da. Esto, no, tampoco se me da. Y se abre la oportunidad del servicio, del aseo. Deberíamos de aprovechar, porque eso igual y sí se nos da, quizás, ¿no? Y aprovechar ese espacio, ¿verdad? Donde tenemos algo que también podemos aportar, ¿verdad? Porque quizás a veces no nos sentimos listos todavía para dar una enseñanza, pero hay una oportunidad de servir en el aseo. O no nos sentimos listos para tocar un instrumento, que algunos ya se prepararon, pero se abre un espacio en el aseo que también es un servicio. Ese nada más fue algo que platiqué con la hermana Marta hace rato, hablando ya del servicio. ¿Cómo va a enfrentar la iglesia pentecostal este peligro que es el humanismo? Dice, a través de la adoración teocéntrica. Recordamos, teo es Dios, centro, pues centro, ¿verdad? Dios es el centro de nuestra adoración, por lo tanto, nosotros tenemos que discernir cuando la adoración es dirigida a Él y está todo en orden. Dependencia de la regeneración. No podemos, como dijo el pastor, crear de la iglesia un club social donde solamente se aceptan personas y nunca se les confronta con su pecado
y dice, estamos bien, nada más estate aquí y siéntate, o inclusive nosotros, ¿verdad? No a obedecer al Evangelio de Cristo que nos exige, ¿verdad? Un arrepentimiento y un nuevo nacimiento, que es el que a fin de cuentas va a transformar nuestras vidas. La iglesia está llamada a ser el bastión de la verdad en un mundo de relativismo. Al igual que el apóstol Pablo, nuestra predicación y nuestra vida no deben basarse en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en la demostración del poder y del Espíritu Santo. Hacemos eco de la advertencia bíblica en 1 Corintios 2:5, porque vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es tiempo de que Dios vuelva a ocupar el centro absoluto, que nuestra fe no descanse en argumentos intelectuales ni en esfuerzos humanos, la esencia del humanismo, sino en la experiencia real y sobrenatural de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y una frase que me dice, es tiempo de que Dios vuelva a tomar el centro y que seamos cristianos bíblicos, cristianos quizás más, ¿verdad? Podríamos decir radicales, o podríamos decir analizar nuestras vidas, hermanos. No nos vayamos a encontrar en eso que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, si no me equivoco. Por cuanto no eres tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estamos llamados, hermanos, a ocuparnos de nuestra vida espiritual y no solamente de nuestra vida intelectual. Tenemos nosotros esta encomienda del que esté firme, mire que no caiga, y estar conectados a la vid, el cual es Cristo. Y demás, por ejemplo, anuncio, ¿verdad? Los días domingos se nos está enseñando a través de la escuela dominical cómo podemos permanecer conectados a la vid, que son los primeros pasos, ¿verdad? Y espero, hermanos, que hayamos reflexionado en esto y no solamente nos quedemos con esto, sino que meditemos y digamos, ¿qué más podría estar la iglesia incurriendo en lo que es el humanismo? O mi vida misma, o yo mismo, podría estar desplazando al Señor del centro por poner mis intereses primero. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que si realmente hemos sustituido, si lo hemos sustituido y lo hemos quitado del centro y hemos visto primeramente por nuestros deseos, por nuestros placeres, por lo que nosotros queremos, le digamos, Señor, perdónanos, porque tú eres digno de recibir toda la gloria y nuestras vidas te pertenecen a ti, porque las cosas no fueron creadas para nosotros, por nosotros, Señor, sino que somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Tú nos hiciste, Señor, y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Eres digno de recibir toda la gloria, Señor. Eres digno de recibir toda oración, Señor. Transforma nuestras vidas una vez más, Señor. Renueva nuestras mentes, Señor. Renueva nuestro entendimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo nos renueve, nos fortalezca, nos guíe, nos enseñe toda verdad, toda justicia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque te necesitamos, Señor. Guárdanos, Señor, de ser vanagloriosos. Guárdanos, Señor, de ser soberbios, de pensar que podemos con nuestras fuerzas. Antes bien, Señor, que seamos pobres en espíritu, Señor, sabiendo que te necesitamos en todo momento y para todos, Señor. Damos gracias, Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Guarda tu iglesia, Señor, de estos peligros que se presentan, Señor. Queremos honrarte, Señor. Queremos agradarte, Señor. Queremos, Señor, que tu presencia esté en este lugar, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Padre. Te damos gracias, Padre, porque creemos que así lo haces. Te damos gracias, Señor. Trae sabiduría a cada uno de nosotros, Señor. Trae sabiduría que venga de lo alto para tomar decisiones sabias, Señor. Para vivir conforme a tu voluntad, Señor. Que las Escrituras, Señor, se abran a a nuestro entendimiento, Señor, y podamos conocer cuál es tu perfecta voluntad.
que es santa, que es agradable, que es perfecta, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Estamos en tus manos. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dejo lugar a quien continúa.